En La Tanqueta tenemos bien claro nuestro objetivo: romper el cerco mediático para denunciar la corrupción, la injusticia y la hipocresía del régimen. Desde nuestro nacimiento supimos que la tarea no sería fácil, que tendríamos que morirnos en la raya, porque para nosotros la inmensidad no empequeñece. El tiempo de México ha llegado. La historia, esa fuerza secreta y anónima que todo lo inunda y lo transforma, ya está aquí, pero por sí sola nada puede cambiar. Es el pueblo el único capaz de hacerle justicia, y hoy ese pueblo quiere y va a transformar a México. Porque como diría Carlos Fuentes, si no se salvan los mexicanos, no se salva nadie. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial, Pablo Bustinduy, portavoz de Exteriores y diputado de Podemos por Madrid. Bienvenidos a esta edición especial de La Tanqueta. El día de hoy damos la bienvenida a Pablo Bustinduy, quien es secretario internacional de Podemos, es diputado del Congreso Nacional. Sí, de Madrid. Diputado de Madrid y portavoz de Exteriores de ese grupo. Pablo estudió en la Universidad Complutense de Madrid, en Sciences Po y en el New School of Social Research en Nueva York. El día de hoy está aquí en México, lo invitamos a La Tanqueta a conversar un poquito sobre su visión, sobre Europa, sobre América Latina y el proceso electoral que estamos viviendo en México. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar acá, un placer. ¡Bravo! Pues Pablo, estas tanquetas especiales, como le decimos, se han convertido en un espacio para dialogar y para compartir con la gente en México un poco qué está pasando con el campo popular en otros países. Y bueno, sin duda el fenómeno Podemos llamó mucho la atención. Antes de entrar a su experiencia, nos gustaría un poco conocer el diagnóstico que ustedes tienen sobre el quiebre de la socialdemocracia europea y las condiciones actuales para un cambio posible, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Lo decía, es un placer estar aquí y empezar directamente con lo que creo que es lo más significativo de lo que ha pasado en los sistemas políticos europeos desde la crisis. 2008, la crisis financiera arrasa el modelo europeo, lo que llamábamos el modelo de bienestar europeo, esas sociedades del estado del bienestar, con una presencia muy importante del Estado en la economía y en la sociedad, y la respuesta, como siempre, fueron planes de austeridad para los que hizo falta que se pusieran de acuerdo, pues digamos, una pata más conservadora o más neoliberal y una pata más socialdemócrata. La socialdemocracia abdicó de su programa. Esto era una operación que venía de antiguo, venía de los tiempos de Blair y de Schröder, de la tercera vía, después de que cae el muro de Berlín y desaparece, digamos, el campo socialista. La socialdemocracia dice: tenemos que modernizarnos, tenemos que emprender este camino liberal en la que nos vamos a centrar en defender los derechos culturales, los derechos civiles, y abandonamos esa presencia del Estado en la economía. Eso, después de 2008, se exacerba, se radicaliza, y son gobiernos socialdemócratas los que apoyan o en algunos casos implementan esas medidas, esos planes de ajuste durísimos. El resultado, unos años después, una década después, aparte de que los resultados de la gestión macroeconómica son nefastos, desde cualquier indicador que se midan, es que electoralmente la socialdemocracia, que ha sido una pata fundamental para la construcción del proyecto europeo, pues presenta una realidad en Europa que es inédita. Si uno ve la situación de la socialdemocracia en países como Italia, donde quedó en cuarto lugar con menos de un 17% de los votos, en Alemania, donde fue el partido más importante, está en un 15% de los votos, en Francia, donde ha desaparecido, en los Países Bajos, donde, digamos, obtuvo un resultado también cercano al 10%, en Austria, donde ha desaparecido, en Grecia, donde ha desaparecido, en España, donde tiene la mitad de los votos que tenía. Solo hay dos excepciones a esta debacle de la socialdemocracia en Europa, que son el caso de Portugal y el caso del Reino Unido. Los dos únicos partidos que han roto la ortodoxia neoliberal de la socialdemocracia y que aplican programas tampoco revolucionarios, keynesianos. Son los dos únicos partidos socialdemócratas que se mantienen en un 40%. Ahora bien, lo interesante es que el lugar que la socialdemocracia ha abandonado, electoral y socialmente, quien lo está ocupando en prácticamente todos estos países son fuerzas xenófobas de extrema derecha. Y eso está produciendo una reconfiguración de los sistemas políticos europeos de un calado histórico que durará, las consecuencias de este proceso durarán décadas. Así es. En México hablamos mucho del PRIAN. En España hablan del PPSOE.
Pero también en el Parlamento Europeo se ha observado durante muchos años esa gran alianza entre el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia europea, ¿no? Por ahí sacaban una cifra de que 80% de las votaciones eran en el mismo sentido de ambas bancadas. Lo que vemos hoy es que las alternativas a esos partidos tradicionales son justo una versión de populismo de izquierda y populismo de derecha. ¿Puedes un poquito abundar en ese tema? Porque a veces no se entiende muy bien desde acá todavía. Claro, es interesante porque en realidad lo que llamamos la gran coalición, el hecho de que conservadores y socialdemócratas tuvieran que juntarse para poder aplicar los planes de ajuste, es un fenómeno histórico, de relevancia histórica. Tuvieron que hacer esa alianza para garantizar la gobernabilidad, como le llaman, de Europa. Es decir, para poder garantizar la aplicación de esos planes de ajuste que tienen un origen muy claro. La crisis financiera quiebra el sistema financiero europeo en su conjunto. Son los gobiernos nacionales, en coordinación con el Banco Central Europeo, quienes reflotan el sistema financiero con inversión pública, nacionalización de la banca. Eso genera unos desajustes contables impresionantes y entonces cuando los estados se encuentran con déficits del 8, del 9, del 10%, nos vienen con que hay que reequilibrar las cuentas y que para poder reequilibrarlas hay que recortar en todos los servicios sociales, la educación, la sanidad. Para poder aplicar eso, que son programas de una violencia social tremenda, necesitan juntarse. ¿Qué pasa? Que esa unión contra natura, por así decirlo, hace que cada vez que los europeos acuden a las urnas en cada uno de los países, penalizan sistemáticamente, esto es interesante, penalizan mucho más a la pata izquierda que a la pata derecha, a quien ya se le presuponían esas intenciones, ¿no? Con lo cual se va estrechando el margen de la gobernabilidad. Lo hemos visto que incluso Alemania, es decir, el centro absoluto de todo el sistema económico europeo, quien ha salido reforzada en su posición de mando de toda la crisis, Alemania ha tardado 1 año en poder formar un gobierno. Claro. Merkel ha necesitado 1 año para poder reeditar su gobierno porque el SPD, el Partido Socialdemócrata, veía que era un suicidio seguir prestándole sus votos. Sin embargo, han tenido que volver a hacerlo porque el espacio de la gobernabilidad se estrecha. Una vez que se estrecha, ¿qué queda ahí fuera? Un espacio cada vez mayor de contestación. ¿Y hubiera significado darle el papel de la oposición alternativa para Alemania? Que de hecho ya lo desempeña, porque el SPD finalmente lo... Para quien nos ven, este partido es el partido neonazi que ha tenido un éxito muy importante en las últimas elecciones. Pero, por ejemplo, Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las presidenciales francesas, sacó un 33% de los votos. En la segunda vuelta de las presidenciales en Austria, el FPÖ, que es otro partido abiertamente prefascista, sacó un 40 y tantos % de los votos. La Liga Norte en Italia está refrendando ahora mismo un acuerdo de gobierno para entrar al gobierno. Es algo que no se había visto en Europa desde los años 30. Ahí hay un fenómeno que me parece interesante y me gustaría conocer tu opinión, porque tenemos en México algo parecido. Son personajes jóvenes que se intentan colocar más allá de las coordenadas ideológicas, o sea, son como centroliberales, obsesionados con la tecnología, buena onda, Matteo Renzi, Macron. Yo no veo mucha diferencia entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, Ricardo Anaya, ¿no? Esto es con jóvenes que no son ni de izquierda ni de derecha, son buena onda. Ahora en Colombia hay una cosa similar, pero que en realidad son una especie de reedición. No sé cómo los ves. Sí, creo que guarda relación con lo que estábamos diciendo. Decías, se estrecha ese espacio de la gobernabilidad, queda un espacio enorme fuera y hay una disputa política por ver quién lo representa, ¿no? Quién lo articula políticamente. Ahí, lo decías antes, hay claramente una vertiente ni siquiera de derecha, sino abiertamente prefascista, que lo funda en la xenofobia, etcétera. Hay una vertiente progresista que lo intenta articular en clave social y luego hay una respuesta muy interesante, que es la fabricación artificial de estos nuevos liderazgos, que creo que no hay que subestimarlo, que el hecho de que sean artificiales no quiere decir que no puedan ser eficaces y claro, que intentan reordenar el campo político. Es presidente de Francia, nada más y nada menos. Por supuesto, y no solo, sino que Macron, la operación Macron, la van a intentar reeditar a escala europea. Es decir, agarrar lo que queda de la socialdemocracia, lo que queda de los liberales, lo que queda de los verdes y hacer una especie de mejunje ideológico modernizado con una capacidad de marketing y de comunicación muy importante para refigurar ese espacio y hacer una gran coalición 2.0, esta vez entre conservadores, que esos siguen aguantando, esos están ahí desde antes de la Revolución Francesa y van a seguir siempre, y luego esta pata
liberal, progresista, moderna, que sí implica, sin embargo, transformaciones, porque en general tienen posiciones más progresistas sobre derechos civiles, sobre derechos sexuales, no son, digamos, los conservadores de vieja usanza. Claro, ahora su programa económico y su programa social... Es más neoliberalismo. Es neoliberal, es neoliberal. Yo incluiría en esa serie, por ejemplo, a Macri, por ejemplo, que ha sido capaz de rearticular el programa neoliberal con los mismos resultados de siempre, porque van de modernos y de nuevos, pero el neoliberalismo es lo más viejo que existe y se ve en la práctica de lo que está pasando ahora mismo en Argentina, pero son capaces de darle esa imagen fresca, joven, urbana, moderna, y entonces refiguran ese campo político. Sí, le sonó algo llamado Frente por México, Ricardo Anaya o Al México al Frente, es pura coincidencia. Vamos a un corte y seguimos con esta genial entrevista. Gracias. Este diciembre, únete al lado de los carteros y carteras del cambio. Porque todos podemos cambiar. Estamos de vuelta con Pablo Bustinduy, quien es secretario de Exteriores de Podemos y diputado por Madrid. Pablo, pues estábamos platicando un poco de la deriva europea, pero queremos un poco acercarnos a América y hablar de este fenómeno pues, que nos sorprendió a todos, que es Donald Trump, ¿no? O sea, es un tipo que viene justo de la crisis de 2008, que digamos que resignifica la batalla del Tea Party, pero también de los de Occupy Wall Street, y a partir de un discurso aparentemente que impugna a las élites, pues nos llega un multimillonario a decir que es la alternativa para drenar el pantano, ¿no?, de la política de Washington. ¿Ustedes cómo lo vieron desde Europa, el fenómeno de Donald Trump? Y ahorita después pasamos con el tema de la relación con México, pero primero, ¿cómo lo vieron desde allá? Bueno, nosotros nos implicamos bastante a fondo en la campaña de las primarias de Bernie Sanders, precisamente porque se veía, se sentía que esa operación de revuelta plebeya casi, ¿no?, de revuelta popular frente a la gestión, al colapso de la maquinaria financiera imperial de Estados Unidos en 2007-2008, pues tenía unas posibilidades políticas inéditas. Era algo difícil de imaginar antes de la crisis financiera que pudiera haber esa bancarrota del establishment político, ¿no? El Tea Party lo prefiguró, pero al mismo tiempo, digamos que lo que se produjo fue ni más ni menos que una impugnación general de las élites. Siempre ha quedado flotando esa idea de Bernie habría ganado, claro, de Bernie habría podido
ganar a Trump, pero claro, la oposición, la contraposición de Hillary y Trump era un escenario ideal, era un escenario soñado. Me parece que lo más relevante, lo más interesante es lo que ha ido sucediendo después y cómo Trump, al que generalmente se le minusvalora en su capacidad disruptiva, ha sido capaz de manejar algunas de las profundísimas contradicciones de la sociedad norteamericana. Claro, pero también, por ejemplo, la contradicción entre el capital industrial en los Estados Unidos, que necesita de ese mensaje también proteccionista, ¿no?, y de esas medidas proteccionistas que entroncan con una base social, y el capital financiero que necesita prolongar su expansión hacia afuera, ¿no? Y cómo él, con esta política que parece errática, contradictoria e incapaz, sin embargo, está siendo capaz de desarrollar esas contradicciones manejando siempre el agenda setting, ¿no? Siendo siempre quien distribuye las posiciones. El tipo probablemente va a ganar las legislativas en noviembre y su reelección. O sea... Es muy probable. Sí, bueno, cómo manejó el asunto de Corea del Norte es sorprendente, ¿no? O sea, por una parte todo el mundo pensamos que iba ya a desatarse la guerra nuclear y unas semanas después nos anuncian que se toman las manos de los presidentes de los dos países y que va a haber una cumbre donde posiblemente Trump se reúna con Kim, ¿no? Sí, sí. Creo que la clave ahí para esas midterms es doble. Por un lado, su operación, que la sigue teniendo pendiente, de control de la maquinaria republicana, que va a ser una de las variables a seguir, y por otro lado va a ser un termómetro de la capacidad del sanderismo, ya como, digamos, como espacio político consolidado, de hacer una cosa parecida, de asaltar la maquinaria del Partido Demócrata, ¿no?, de asaltar esas posiciones. Creo que esos dos polos siguen siendo los centros de gravedad de la recomposición del sistema de partidos en Estados Unidos, y de lo que pase en esas midterms dependerá lo que pase en la segunda parte de la presidencia y en el siguiente ciclo electoral. Pero vamos, sí, estamos sorprendidos por su capacidad errática, disfuncional, violenta, agresiva, torpe, lo que sea, de seguir manejando los tiempos y la distribución de posiciones en el espacio político internacional. Ahí la tragedia, y ya con esto vamos a pasar a otro tema, para Bernie y su equipo, es que primero tendrán que vencer a los neoliberales en la disputa por el Partido Demócrata y luego, ya si logran esa batalla, poder intentar combatir a Trump. Es curioso porque, digamos que en todos los movimientos populares que han surgido, diría, a los dos lados del Atlántico, había dos casos, que eran el de Corbyn y el de Sanders, que optaron por una estrategia de, digamos, disputar estas maquinarias, ¿no?, disputar los partidos. Corbyn ha tardado 4 años y ha tenido que pasar por varias vicisitudes, pero está ahí, lo tiene. Y de hecho eso ha sido una lanzadera, está en una posición ahora mismo de muchísima fortaleza para poder encarar el próximo proceso electoral. Bernie ha visto cómo la maquinaria del Partido Demócrata puede ser la principal barrera del sistema para impedir la articulación política de un movimiento viable para asaltar el Estado. Sí. Pablo, queremos pasar a otro tema y tiene que ver con las tensiones de la militancia. Parece ser que también una renovación que hay a partir de esta reconfiguración política es que recupera valor la militancia política. Probablemente a quienes despertamos políticamente en los años 90, 2000, pues estar en un partido nos parecía la cosa más espantosa de la tierra. Ahorita cuando ya platicábamos del Foro Social Mundial, ¿no?, entonces estaba todo el foco puesto en los grandes movimientos sociales, la sociedad civil organizada, la sociedad civil, las alternativas más también inspiradas por el zapatismo, etcétera, ¿no? Pero hay un renacimiento de la participación en la política electoral y un poco quisiera como conocer lo que a ustedes les ha pasado en torno a esto. Yo pondría esto en relación con 2011, digamos, con ese gran levantamiento democrático internacional que tocó 4 continentes y que produjo una sublevación popular muy protagonizada por la juventud, muy centrada en espacios urbanos también, pero que se encontró, era una formidable demostración de fuerza que se encontró con una ausencia de medios, una carencia de medios organizados para poder enfrentar la cuestión del poder. Digamos que tenía mucha fuerza social, pero mucha dificultad para poder disputar el poder. Eso llevó a experimentos organizativos que, bueno, pues han respondido a las realidades de cada lugar
cada realidad implica contradicciones también diferentes, la forma partido tiene dinámicas propias que son muy difíciles de solventar, muchas veces claro, pues iniciativa. de especialización, de burocratización, de las dificultades de renovación, los problemas de la política representativa. Creo que se ensayan soluciones o, digamos, alternativas en cada uno de los sitios y que hay un formidable proceso. Creo que son tiempos muy rápidos y sí veo un proceso como de mímesis, ¿no? de copia, de ensayo y error de estrategias. Nosotros lo hemos vivido. Algunas de las cosas que nosotros intentamos y que funcionaron mejor se han copiado en otros sitios y las han utilizado para otras cosas. Por ejemplo, pienso en toda la organización de Momentum en el Reino Unido para esta operación de asalto del Partido Laborista, toda la organización de Francia Insumisa, por ejemplo, para las presidenciales en Francia, operaciones de renovación también del enfoque de las campañas en otros países, como en Portugal, lo vimos antes en Grecia, etcétera. Digamos que hay una comunicación de prácticas y de saberes que buscan resolver todos. Pues la pregunta de siempre, ¿no? La pregunta organizativa. ¿Cómo nos organizamos para poder traducir esa fuerza social en una disputa por el poder político? Y luego, como somos de izquierda, nos hacemos la doble pregunta de cómo nos organizamos sin perder la esencia, ¿no? Sin que la democracia interna mate la eficiencia de las decisiones, sin que nuestro programa sea vendible o por lo menos redituable en términos electorales, pero luego no nos traicione nuestra historia, nuestras ideas, etcétera. Claro, existía, por lo menos en nuestra experiencia, creo, pero lo he visto en otras también, un cierto adanismo inicial, claro, que yo no lo digo peyorativamente, creo no, que de esa fuerza y de ese ímpetu... Sin eso no estaríamos donde estamos. Por supuesto, desde luego no habríamos interpelado a la cantidad de gente que llegó a la política desde ninguna parte, ¿no? Pero esa fuerza inicial pues se ha encontrado y ha tropezado con piedras viejas, con piedras clásicas. Lo importante es, para el ensayar soluciones, o sea, no importa repetir errores o contradicciones, lo que es importante es no repetir soluciones fallidas, ¿no? Intentar encontrar mecanismos que permitan superar o solventar esos problemas de otra manera. Creo que ha habido un gran proceso de imaginación organizativa y de imaginación política y al mismo tiempo una vuelta casi trágica, ¿no?, de algunas de estas tensiones entre eficiencia y participación, entre democracia y organización, entre especialización también y, por tanto, la necesidad de cuadros técnicos para poder manejar o gestionar los aparatos administrativos del Estado y, al mismo tiempo, la apertura para que siga aportando y llegando gente nueva. O sea, son contradicciones que no se resuelven mágicamente y que estamos lejos todavía, creo, de los modelos organizativos que permitan afrontarlos de otra manera. Pero sí se han imaginado, también las nuevas tecnologías han ayudado mucho a eso, otras formas de participación, porque, claro, hay una nueva forma de militancia, pero son en plural. Hay mucha gente que quiere sentirse parte, que quiere colaborar o quiere contribuir a procesos de organización política, pero que no responde a las figuras de la militancia clásica, que tiene tiempo para estar en asambleas interminables, para asumir tareas de voluntariado, para encargarse, digamos, de las tripas, ¿no?, de la política, que necesita otros espacios, otras plataformas que le permitan implicarse y participar sin por ello asumir las tareas clásicas tampoco de la militancia, que sin embargo siguen siendo necesarias. Si no hay quien las haga, no hay fuerza política. Por supuesto, hay que pegar carteles, montar escenarios... Hablar con la gente, salir a la calle... Hacer comités y repartir el periódico Regeneración. Bueno, si ustedes quieren saber cuál es el arma secreta, el santo grial y el agua tibia para cambiar el mundo, espérenos en este siguiente bloque. Vamos a una pausa. Estamos con Pablo Bustinduy de Podemos. El otro día hubo mucha gente que vio el debate, el día 7, vio el debate de Pablo y se ilusionó. Dije el otro día que no olvidarais, pero quiero ahora que penséis en el futuro y que sonriáis. Las sonrisas son la ternura del cambio. Pensad en vuestros hijos, pensad en vuestros nietos. ¿Estás viendo el revolcón que se están llevando estos señores que nos trataban con tanta arrogancia? Basta ya que una minoría de privilegiados sean los que se lleven la foto de la historia. Mirad de qué lado están las sonrisas y de qué lado están los nervios. Queremos una foto de la historia con hombres y mujeres, con jóvenes, con padres y madres, con madres y abuelas. Mirad que gente va orgullosa con sus camisetas y con sus banderas por la calle. En el que las gentes y los pueblos de nuestro país
fueron los protagonistas del cambio. Mirad quién sonríe, mirad en qué actos a la gente se le pone la piel de gallina. Es con esa fuerza, es con esa ilusión con la que estamos tocando con la punta de los dedos hacer historia como la hicieron nuestros mayores. Pensad que les vais a poder contar que formasteis parte de un momento histórico. Estamos aquí de vuelta en La Tanqueta, el programa que nació para ganar con Pablo, y yo quisiera saber tu opinión sobre el panorama de América Latina. Tú eres secretario para los temas exteriores, así que estás visitando, nos contabas ahorita, varios países. Vienen varios procesos electorales en la región y nos gustaría un poco saber tú cómo ves, qué escenario, cómo ves las cosas en América Latina. Bueno, pues este año, digamos, viene marcado, yo creo, por tres procesos esenciales que creo que van a determinar el futuro de las fuerzas progresistas en el continente a medio plazo, más allá de las repercusiones inmediatas que van a ser enormes. Uno es, sin duda, el proceso electoral acá, en México, que va a ser determinante para reequilibrar el equilibrio geopolítico, ¿no?, el peso geopolítico en América Latina. Otro es el proceso en Colombia. Y el tercero es lo que está sucediendo en Brasil, ¿no?, cómo resulte esa crisis de Brasil. En general, creo que de ese triángulo van a depender los espacios que queden abiertos para disputar a nivel regional este proceso de auge de una restauración neoconservadora, de una nueva derecha. Antes lo mencionábamos, que tiene ropajes nuevos, ¿no?, que tiene una cara más amable, que ha modernizado tremendamente su maquinaria de guerra electoral, política, económica y social, pero que sigue representando el mismo proyecto de orden para América Latina, ¿no? Creo, en general, que a la fase, digamos, de transformación nacional popular y los procesos de cambio de la era bolivariana, por así decirlo, se está dando una transición donde hay países que se quedaron, por razones diferentes, al margen de ese proceso de transformación, como Chile, como Perú, como Colombia, como México, cada uno por sus propias razones históricas e internas, que están dando lugar a procesos interesantísimos de vertebración de nuevas opciones políticas, de nuevos campos electorales y políticos populares que creo que están llamados a ejercer una labor de renovación ideológica, política y organizativa que puede dar lugar a un nuevo ciclo de transformación en América Latina, ¿no? En el diálogo entre las experiencias de cada uno de estos países creo que surgen oportunidades muy interesantes y lo estamos intentando seguir de cerca para aprender y para poder aportar a partir de nuestra experiencia todo lo que podamos, claro. Y yo creo que es muy interesante y muy ventajoso de alguna manera también para nosotros aquí en México pues ya ver, digamos, que a toro pasado qué pasó con todos los procesos de cambio en Latinoamérica, ¿no? Por una parte, admirar la capacidad del proceso boliviano para no perder el ritmo, seguir adelante. Otro, pues evitar a toda costa caer en ese pantano que se ha convertido Venezuela. Creo que es como el otro extremo al que nadie quiere entrar. Pero también en el caso de Brasil, la relación con los empresarios y con grandes intereses energéticos, en este caso de Brecht. Creo que en ese sentido en México tenemos como la gran responsabilidad de aprender de todos esos, de la parte positiva, de las partes negativas. Sin embargo, sí me gustaría que profundizáramos un poco en cómo ves el tema de Brasil, porque siento que es un país pues, del tamaño de México, donde el proceso fue exitoso durante muchos años, donde hubo mucho crecimiento, pero sobre todo economía gigantesca, mucha redistribución. Sin embargo, las élites políticas brasileñas, aunque tardaron mucho tiempo en reconstruirse políticamente, han atacado con una violencia tenaz el proceso de cambio, ¿no? Y bueno, tienen a Lula en la cárcel, ¿no? Claro, o sea, Brasil creo que además ahora es símbolo e imagen, ¿no? Es la vanguardia de un nuevo proceso sofisticado de complejísimos golpes de Estado en el sentido que es una subversión de la soberanía popular
a través del manejo del propio aparato del Estado, ¿no? Lo hicieron con Dilma, lo están haciendo ahora con Lula, y creo que eso lo ubica ahora mismo, para ver cómo se desarrolla este proceso, en una situación diferente. Creo que es interesante analizar el proceso de cambio y de transformación en Brasil a partir de los resultados de su gestión, de esa inmensa operación de redistribución de la renta y la riqueza que permitió incorporar a la condición de ciudadanía a decenas de millones de ciudadanos y ciudadanas. Al mismo tiempo, Brasil también representó una de las contradicciones o de las grandes dificultades de estos procesos que también se han dado en Uruguay, se dieron en Ecuador, se han dado en Bolivia, se dieron en Argentina, que es esa incorporación de sectores populares a las condiciones de ciudadanía, es decir, de mínimos de dignidad de la existencia, pero que implican también su incorporación al consumo, implican la generación de un nuevo sujeto social, una protoclase media en ascenso urbana, que en ese proceso cambia sus necesidades, cambia sus exigencias y sus expectativas. Entonces, ser capaces de, digamos, mantener los objetivos de esa reincorporación y redistribución de la renta al mismo tiempo que se adapta uno a responder a las completamente legítimas también aspiraciones y demandas de este nuevo sujeto social, ha sido una fuente de inagotables problemas y contradicciones en estos procesos. Detrás lo que está, y creo que esto resuena también en México, es una tarea titánica de reforma y democratización del Estado, de ser capaces de democratizar estructuras del Estado que, como lo hemos visto, vuelven como un monstruo a ese manejo, a ese control de la derecha que no está dispuesto a ceder el poder político y económico. Sí, es como una especie de medusa, ¿no? Algo que nosotros hemos platicado mucho es que en América Latina pareciera que las élites son incapaces de aceptar transformaciones mínimas. No sé. Creo que en la mayor parte de los países de Europa lo aceptaron, pero parece ser que en España en eso las élites son como más parecidas a las latinoamericanas, en que, a diferencia, por ejemplo, de las británicas, donde asumieron que para poder sostener el capitalismo había que ceder algunas cosas, pero parece ser que nuestras élites no están dispuestas a ceder nada. ¿Por qué será que las élites político-económicas tienen aspectos comunes, ¿verdad? En América Latina y en España. ¿De dónde vendrá eso? ¿De dónde vendrá eso? Pues de una concepción completamente patrimonial. Creo que nuestras formas de corrupción son parecidas también, distintas a las del mundo anglosajón y parecidas porque tienen detrás esa concepción absolutamente patrimonial, no solo del Estado, sino del orden social. Creo que ahí el factor religioso y moral también ha sido importante, porque son élites que se han sentido con el deber histórico también de gobernar la moral de sus pueblos y una idea de orden social. Como las encomiendas, ¿te acuerdas de la colonia? Que te daban allá tus inditos, a ver, ahí me los catequizas, me los pones a trabajar y... El fraude patriótico. Bueno, que implicaba una idea de gestión, no solo política o administrativa, sino de gestión de las almas del pueblo, sí, ¿no? Sí. En España la represión, y creo que en América Latina ha funcionado también mucho en ese sentido, tenía mucho que ver también con la extirpación de ideas. O sea, no es solo que no se pudiera disputar los mecanismos del poder socioeconómico, sino que la propia conciencia era un campo de disputa político. Como una especie de exorcismo. Completamente. Y al mismo tiempo con componentes populares de contestación, de autoorganización y de repulsa respecto a ese orden imperante fortísimos, y un sentimiento también libertario y comunitario en las clases populares muy arraigado desde tiempos inmemoriales. Con lo cual, estos son elementos que son comunes, tenemos muchas cosas en común y entre ellas alguna que otra maldición. Sí, pues me encanta encontrar estos puntos de encuentro. Vamos a ir vamos a cerrar y vamos a ir a nuestro último bloque para ya hablar de México y las condiciones que tenemos para el cambio. Fin del bipartidismo. Tras los primeros recuentos que indican un gran resultado para Unidos Podemos, este 26J puede ser recordado como el fin de la hegemonía de los dos grandes partidos en nuestro país. Y un día pasa. Eso que creías que nunca iba a pasar, pasa. Lo que no aparecía en las encuestas, ni en las portadas de los periódicos, ni ningún gurú del marketing predijo, pasa. Entonces, don Julio, usted votó lo mismo que yo, ¿no? No, yo voté en blanco. Y no hierven los lagos, ni se abre la tierra, y el fútbol no deja de ser el deporte nacional, ni el perro el mejor amigo del hombre. La necesidad de regeneración de su partido y la importancia...
Partido Popular. Unidos Podemos. No hay fuegos artificiales ni ocurre nada especial. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. ¿Has visto? El resultado histórico. Los primeros recuentos indican que por primera vez en la historia no... ¿Quién gana? Un día pasa, tarde o temprano pasa. Bueno, los de siempre... No, esta vez no. Y... Unidos Podemos. Puede ser un frío 20 de diciembre o un cálido 26 de junio, eso es lo de menos. Lo importante es que cada vez que pasa volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Bueno, pues estamos de regreso con Pablo Bustinduy. Me dices que es un apellido vasco, ¿cierto? Más vasco no puede ser. Sí. Y queremos ya entrar al tema de México. Sabes, nuestro país está en un proceso de transformación o en camino a unas elecciones. Y bueno, lo primero para apuntar es, ¿cuál fue su experiencia acusándolos de venezolanos, bolivarianos? Porque sé que también padecieron de esto. Sí, sí, no lo articularía en tiempo pasado. Bueno, sigue sucediendo. Venezuela se ha convertido en un formidable marco comunicativo y discursivo para la neutralización del debate político, para la diabolización de cualquier opción política que pretenda tocar el establishment, digamos, de la distribución de la riqueza en cualquier país. Es un marco que es difícil de deshacerse de él, porque es muy poderoso. Esto, además, tiene un componente irresponsable, porque en España, imagino que aquí también, se utiliza una situación muy difícil, crítica, como es la de Venezuela, única y exclusivamente por interés partidista o interés de política interna, lo que es una irresponsabilidad desde el punto de vista de la política exterior, claro, o de la política de Estado. Aún así, creo que es un marco del que es difícil deshacerse, pero que hay que asumir como tal y con el que hay que pelear políticamente. Hay que poder plantear esas alternativas. La única manera de desdiabolizarlas no es esquivar el debate económico, sino es poder socializarlo, poder llevarlo a todas partes. Antes hablábamos de la capacidad que tienen las nuevas formas de militancia de comunicar y de influir en la opinión pública. O sea, los medios de comunicación han perdido el monopolio que tenían de generación de la opinión pública. Es muy importante contrarrestar, porque lo que está detrás de esta operación es un intento de diabolizar no solo a Venezuela, no solo a cada una de las opciones políticas que buscan alterar esos equilibrios, sino cualquier alternativa política que rompa el consenso neoliberal de una gestión postpolítica de la economía. Entonces es importante dar esa batalla. Como si fuera posible, además. Claro, pero es importante decir, claro que la economía es política, claro que la redistribución es política, claro que la gestión de los recursos naturales, de la inversión pública del Estado, de la tributación y las reformas fiscales, claro que eso tiene que figurar en el primer orden del debate político. Y creo que es importante dar esa batalla. Nosotros creo que al principio tuvimos como una retracción, ¿no?, para intentar protegernos de esa operación, y creo que ha sido mucho más eficaz y mucho más útil decir esto es lo que queremos, esto es de lo que queremos discutir realmente, esto es lo que implica y esto es lo que significa. Creo que ahí también, como vemos que en México las élites y el establishment en general se han puesto en su búnker de Venezuela, porque en realidad son ya incapaces de defender el proyecto neoliberal en México, ¿no? Recientemente los candidatos a la presidencia estuvieron pasando por un programa de televisión de Televisa, que es la principal televisora en México, y había un entrevistador que le exigía al candidato del PRI que defendiera el proyecto neoliberal. Es más, ya diciendo, ellos se referían antes como el proyecto modernizador. Ya abandonaron esa palabra y ya le dicen neoliberal, como le decimos nosotros, ¿no? Y entonces, como son incapaces de defender su horizonte neoliberal, porque ya la inmensa mayoría del pueblo de México está en contra de eso, pues ya se quedan en el asunto de Venezuela. Sí, ya no te pueden decir, mira, nosotros queremos esto. No. Lo único que te pueden decir es, si ellos llegan, van a llegar. Y la verdad es que, pobres venezolanos, porque todo el mundo se ha dedicado a fastidiarle la vida, porque van y utilizan el tema para beneficio en sus
contiendas internas, ¿no? Pero es un síntoma de la tremenda pobreza ideológica que tiene el establishment ahora mismo. No es el caso en Europa, por ejemplo, decía, de las fuerzas de extrema derecha que están surgiendo. Ellas sí tienen una alternativa y sí tienen un discurso muy poderoso y, de hecho, por eso están creciendo. Pero una vez como el establishment está en un movimiento únicamente reactivo, únicamente de diabolización de las alternativas, pero no tienen un proyecto de sociedad alternativo que puedan vender, que puedan transmitir, que puedan defender. No lo tienen. Que entusiasme a alguien, que ilusione. No, bueno, etcétera, entusiasmo ya. Sí, ya solo. Imagínense. Y a nosotros nos han dicho mucho, digamos, en México, por una parte de la izquierda, llamó mucho la atención el tema de Podemos por sus formas refrescadas de participar, etcétera, ¿no? Pero me gustaría saber qué saben, cómo ven desde allá el proceso a Morena y al proceso mexicano. Bueno, con Morena sentimos algo especial, que es una especie de... Nos sentimos como de la misma edad, en cierto modo, ¿no? Somos coetáneos. Claro. Porque nuestro proceso de construcción organizativa, viviendo en dos realidades muy diferentes, pero ha tenido los mismos tiempos y algunos desafíos comunes. La implantación territorial, la formación de cuadros, la desdiabolización que hablábamos ahora. Lo hemos seguido muy de cerca y parte de las razones por las que estoy aquí es para poder formalizar, digamos, ese espíritu de fraternidad. Lo vemos con muchísimas expectativas y esperanzas también, porque México está llamado a ser un actor decisivo, un actor clave en esos equilibrios geopolíticos continentales a los que me refería. Los desafíos, los retos son inmensos, pero claramente México tiene el peso, la proyección, la capacidad y la historia para suponer un vuelco geopolítico de trascendencia histórica en el medio y el largo plazo. Los desafíos son enormes, pues digamos la reforma del Estado, la cuestión del monopolio de la violencia, la redistribución de la riqueza, cómo afrontar los retos y los desafíos de la presidencia de Trump, todo el contexto continental adverso que puede tener, pero digamos que es una fuente de esperanza. Yo creo que no es exagerado decir que es el principal reto que las fuerzas progresistas van a afrontar en el continente, esta elección, en los próximos años. Con lo cual lo seguimos muy de cerca, nos gustaría ser útiles, poder aportar, poder aprender y creemos que las posibilidades, con muchísimas dificultades y muchísimas contradicciones, pero las posibilidades que abriría un ciclo de democratización en México serían inmensas y tendrían una capacidad de permeabilidad, de contagio, de inspiración, de intercambio con todos estos nuevos sujetos políticos que están creciendo, que están intentando articular esos espacios políticos transformadores, en Europa también, sería de una trascendencia histórica. Aparte lo vemos, pues es imposible estar aquí. Claro, la relación histórica de México y España y, digamos, la memoria histórica que tenemos por el papel que México jugó en nuestra guerra y nuestra posguerra civil y esa comunión que ha habido siempre entre la izquierda republicana española y la sociedad civil en México, pues lo vemos como, digamos, es un episodio más, es un hermanamiento que no es nuevo, sino que viene de una comunidad de principios que viene de mucho antes. Sí, yo siempre pienso que la relación entre México y España hay como dos tradiciones culturales, ¿no? Una es la hispanista que habla de la madre patria y otra es la cardenista que habla de la hermana república. Y creo que al final ahí ha habido un intercambio y una serie de reconocimientos mutuos y diálogos muy interesantes a lo largo de nuestra historia entre movimientos populares en el Estado español y en México, ¿no? Con la República, por supuesto, con su principal momento. Absolutamente, y la conciencia de deuda histórica que la buena gente en España tiene respecto a este país es profunda y se transmite de generación en generación. ¿Tú sabías que hay todavía las escuelas que dejaron los republicanos, se sigue cantando el himno de la República Española? Claro, la institución libre de enseñanza jugó un papel aquí importante. Y gran parte, bueno, yo soy de formación en filosofía y la generación más brillante de filósofos que hubo María en España, Zambrano, José Gaos, unos cuantos se vinieron para acá y Ramón Xirau, que acaba de morir recientemente. Y dieron lugar también a una escuela y a una tradición de pensamiento brillantísima en México, con lo cual, bueno, es eso, es admiración lo que sentimos
esperemos que dentro de poco la podamos sentir también por el gobierno de este país. Estoy seguro que pues sí. Mira, a mí me gustaría cerrar con este tema porque no solamente nos atacan por el asunto de Venezuela, sino también por el asunto del populismo, ¿no? Y nosotros lo que hemos explicado es que nos acusan de populismo porque estamos del lado de la gente, no de los bancos, ¿no? Porque estamos del lado de los trabajadores y no de los grandes empresarios. Pero, ¿qué nos puedes decir de este asunto del populismo? Porque es otra cosa que nos hermana con Podemos, que nos avientan esa palabra que a veces no se conoce bien en qué significa. Algunos la reivindicamos, otros no, pero ese no es el asunto de fondo, ¿no? Sino esta batalla de las élites contra el pueblo. Sí, sí. A mí una vez en un debate en televisión, un representante de la derecha del Partido Popular estaba con esto, el populismo, y llegó un momento que le dije, el populismo teóricamente en el debate académico tiene acepciones muy interesantes y sería muy interesante discutir sobre esto. Dije, pero ¿qué quieres decir cuando mencionas la palabra populismo? Y con grandes dificultades y algún balbuceo acabo diciendo, es ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos. Y antes lo hablábamos, ¿no? Cuando uno analiza los programas políticos de la derecha, cuando uno analiza el nivel discursivo o comunicativo de sus portavoces, digamos que básicamente son una encarnación de ese principio, ¿no? No se sabe qué quieren decir con ello, pero sí les funciona, porque se ha convertido en un símbolo, en una palabra, en un significante que sirve para hacer daño, como si ser populista implicara una cualidad moral, una doble intención, una intencionalidad oscura, un propósito inconfesable, ¿no? El que vas a manipular al pueblo para conseguir no se sabe bien qué. Creo que es importante rebatirlo y que más allá de, digamos, eso es a lo que me refería antes, cuando los espacios de gobernabilidad de las élites se estrechan y queda un campo de disputa y de revuelta plebeya y contra las élites tan amplio, eso es un momento populista, es un momento en el que hay una revuelta popular frente a los mecanismos de representación que abre una posibilidad de confrontación por ver quién puede articular eso en un proyecto político. Eso es un momento populista. Ahora bien, en el debate comunicativo puede ser complicado expresar esto en una fórmula que funcione y creo que a lo que se refieren cuando dicen populista, cuando atacan a una formación diciéndole que son populistas, es básicamente que está intentando recoger el Estado, que está intentando articular ese estado de desafección, de indignación y de abandono que sienten millones de personas, que siente la ciudadanía respecto a un Estado que no se ocupa de ellos, que no se ocupa de defender sus intereses. Entonces, esa definición de populismo es una que hay que asumir gustosos, creo. Comentarte, no sé si ya lo conociste, pero ahora si no te lo enseñamos y lo vamos a transmitir, la solución que López Obrador le dio a este tema es hacer un spot para la televisión que dice, bueno, si por querer que los jóvenes vayan a la escuela y no sean sicarios y porque la gente tenga una serie de derechos, me dicen populista, pues que me apunten en la lista, ¿no? Claro. O sea, si quieren lo más elemental nos vuelve populistas, pues que nos lo digan y ya está, ¿no? Completamente. Bueno, Pablo, pues realmente muchísimas gracias, Pablo. Pablo y Pablo. Hoy está pablista la tanqueta. No, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí, fue espectacular. No, un placer, de verdad. Muchas gracias. Salud y república y que venga muy bien. Volveremos para celebrar la victoria. Eso. Estupendo. Muchas gracias por estar en esta tanqueta especial. La tanqueta. Bye bye. Are you crazy? La solución que proponen para Venezuela lo dice el segundo punto de su moción, más sanciones económicas. Pero ¿quiénes creen que van a pagar, que están pagando el precio de esas sanciones y del bloqueo comercial y económico contra Venezuela? A ustedes les preocupa tanto la durísima situación que vive el pueblo venezolano que lo que proponen es asfixiarles aún más. Y díganme una cosa, ya que estamos, ¿por qué les parecen bien las sanciones para Venezuela, pero no para Israel, esa democracia ejemplar, según el señor Girauta, que ha asesinado a sangre fría a 30 personas en los últimos 10 días, incluido un periodista debidamente acreditado que encarcela a niños sin juicio y que ha construido, según Naciones Unidas, un régimen de apartheid? ¿Por qué en un caso sí, en el otro no? Su hipocresía, en este caso, es solo comparable a su irresponsabilidad, porque lo que ustedes defienden en esta iniciativa es una barbaridad.
Porque sin elecciones democráticas, sin mediación ni diálogo, sin proponer nada más que agudizar la asfixia económica, lo que su posición avala en última instancia es que se dé un golpe de Estado en Venezuela, como piden abiertamente los sectores de la oposición que ustedes apoyan, como piden los halcones más extremistas del gobierno de Trump, como intentó hacer el militar que secuestró un helicóptero y bombardeó el Tribunal Superior de Justicia. Les prometo que he buscado alguna declaración de Ciudadanos condenando cualquiera de estos hechos y no la he encontrado. Miren, las posiciones que ustedes defienden no son nuevas. Son las mismas que avalaron el golpe fallido en Venezuela en el año 2002, y después el golpe en Honduras, y después el golpe en Paraguay. Son las mismas que avalan hoy el golpe continuado en Brasil sin que ustedes hayan dicho absolutamente nada al respecto. Nosotros sí lo decimos alto y claro. Le decimos hoy aquí a Lula da Silva que su lucha es la de cualquier demócrata en el mundo entero y que la democracia en Brasil se va a abrir paso porque se ha acabado el tiempo de los golpes de Estado en América Latina. Nosotros decimos alto y claro que estamos orgullosos y agradecidos por el esfuerzo de mediación del presidente Zapatero y que cualquier solución a la crisis en Venezuela debe ser pacífica y pasar por el diálogo, el acuerdo y la democracia. Es una lástima que el señor Trump, el señor Aznar y el señor Rivera no piensen lo mismo. Desde lo que yo conozco con toda sinceridad y por amor a mi país, les digo que ojalá la política exterior de España no caiga nunca en sus manos.